¿Qué es el Espíritu Santo? La pregunta sería, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Jesús dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Paracleto. ¿Saben qué significa el Paracleto? El Espíritu Santo, dice la Biblia, que son las arras de nuestra herencia. ¿Alguien sabe qué quiere decir arras? Muy bien, es una garantía. La garantía es una garantía. El Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. El Padre envió al Hijo a morir, a hacer el sacrificio expiatorio de una vez para siempre. El cristiano acepta la salvación, es justificado, es regenerado y es santificado. Y el Espíritu Santo vive en él, vive en la iglesia. Y mientras el Espíritu Santo está acá en la tierra, a través de su iglesia, dice la Biblia que es lo que impide la aparición del misterio de la iniquidad que ya está en movimiento. Esto es el anticristo. Es tan importante el Espíritu Santo que detiene la maldad en el mundo. Por eso, que ya lo vamos a ver cuando vemos tiempos finales, cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia es levantada, el Espíritu Santo asciende también y se desata la maldad como nunca antes la conoció el hombre, y vendrá justamente el gran dolor, que serán dolores de parto para la redención final de quienes han recibido a Cristo Jesús, y la misma tierra será renovada. El Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a encontrar algunos nombres en la Biblia. Es el Espíritu de Dios. Y acá nosotros vamos a ver que cuando vimos Dios, en la palabra se le confieren atributos justamente que se le dan a Dios, que es eternidad, omnipresencia y omnisciencia. También se le asignan operaciones divinas, que son la creación, la regeneración, lo que vimos recién, y también la resurrección. Se lo pone a un mismo nivel de dignidad con el Padre y el Hijo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 6. Usted va a notar una cosa, yo lo he dicho antes, que mucho que vemos en la doctrina está en la primera carta a los Corintios. Los corintios hacían todo tan mal, pero tan mal, que el apóstol Pablo le escribe una carta para dejar los fundamentos de la doctrina, para mostrarle todo lo que ellos están haciendo mal. Y va a ver que en cada capítulo habla de un tema. 1 Corintios capítulo 10, versículo número 4 al 6, dice la palabra del Señor. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían. Está hablando de los que cayeron en el desierto, el pueblo de Dios que no llegó a la tierra prometida. Y la roca, ¿quién era? Era Cristo. 5:6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, por ejemplo, a nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Está bien esta cita bíblica? Vamos a 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo voy a volver sobre esa cita sobre el final para explicarlo, porque está ahí. Ya entendí. Siempre se lo pone a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo en el mismo plano de dignidad. O sea, por eso se lo conoce como el Espíritu de Dios, porque es Dios. Ahora, ¿es una personalidad separada y distinta a la de Dios Padre? Sí lo es. El Espíritu Santo procede de Dios, es enviado de Dios y es el regalo de Dios para el hombre.
Se lo conoce también como el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque se lo envía en el nombre de Cristo, porque Él es el Espíritu que envió Cristo también a vivir en nosotros. Se lo conoce como el Consolador, esa es la palabra, es Paracleto. San Juan capítulo 14, versículo 26, lo leemos por favor, lo leemos. Mas el Consolador, o el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, por eso en nombre de Cristo, Él enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa era de manera particular para los discípulos, pero es para todos los creyentes. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos recuerda y nos enseña las cosas. Por eso cuando usted está en una clase, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre este tema de la seguridad de la salvación, hay hermanos que dijeron, no, porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis, otro hermano allá, otro hermano. ¿Es un ejercicio de memoria? De cierta manera, un ejercicio de memoria. Ahora el Espíritu Santo nos trae la palabra. Por eso cuando usted está en la iglesia y está con el corazón abierto, escuchando la palabra y dice, lo que el pastor dice también me lleva a ver, y va y anota usted, y cuando se devociona lee, y le viene una palabra al corazón, es el Espíritu Santo trabajando, el que le da justamente la palabra. ¿Y qué quiere decir Paracleto? El Paracleto era alguien que llevaba a uno como una especie de abogado. Que lo llevaba porque la persona era tan importante, el Paracleto era alguien que transfería a la persona justamente atributos que eran de él. Por ejemplo, yo tenía un problema legal, me buscaba, el Paracleto era quien me acompañaba y me representaba. Entonces el Paracleto influía justamente en mi persona. Así que Jesús dijeron que nos dijo que no estemos tristes porque Él partiera, porque Él iba a venir y no iba a dejar el Paracleto, que es un defensor, es un auxiliador, es maestro. El envío justamente de este Paracleto no significa que Cristo dejó de ser el auxiliador y abogado de su pueblo. Lo que pasa es que Cristo está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está con nosotros. Es un sello que nosotros tenemos. Es justamente lo que la hermana bien dijo, la zarra, es la garantía de nuestra salvación. Es el que nos lleva a toda verdad y el que nos lleva a toda justicia. Yo quiero preguntar, ¿alguna vez usted le ora al Espíritu Santo? ¿Le agradece? Es una persona, tiene caracteres, tiene personalidad, se puede entristecer. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad, nos recuerda la palabra, nos guía, nos abre el camino. El Espíritu Santo justamente el quien trabaja cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos. El Señor nos dijo que cuando seamos llevados frente a gente, no se preocupen tanto de lo que habían de decir. No quiere decir que no vaya preparado, sino de que el Espíritu Santo saldría en defensa nuestra y vendría. Por eso hay gente que dice, qué revelación que tiene ese pastor. O ese hermano que vino, tiene una revelación. Lo que estamos presenciando cuando decimos eso es una persona en la cual el Espíritu Santo le revela la palabra y le está diciendo, mira, este versículo que lo leemos 650 veces, el Señor nos habla y nos revela una verdad nueva. Y unimos distintas partes de la palabra porque es inagotable la palabra del Señor. Es conocido el Espíritu Santo porque justamente lo que vimos nosotros de la salvación, el Espíritu Santo, la función principal es la santificación. Por eso cuando nosotros nos portamos mal, dice que contristamos, ponemos triste al Espíritu Santo. Por eso usted va a sentir de que se siente mal cuando no hace lo que es correcto. Es más, el Espíritu Santo le puede decir a predicarle a alguien, no solo arrepentirse, cosa que ha hecho, sino hacer a ciertas cosas.
Uno tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso se hace tomando conciencia de que el Espíritu Santo, si bien ahora lo vamos a ver, de que hay símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es un fuego, no es una paloma, no es un viento, esos son símbolos, no es un aceite. El Espíritu Santo es una persona que a nosotros nos revela y nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo cristiano, en el poder y en la conciencia del Espíritu Santo activado en su vida, no es la misma persona. El Espíritu Santo es el que opera sanidad, el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para que tengamos, por ejemplo, fe. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros como fruto, podamos ejercer nosotros paciencia. Por ejemplo, a los que le faltan paciencia. El Espíritu Santo es justamente lo que Dios nos ha dado, el regalo que estamos, es Dios en nosotros. Se simbolizaba en el Antiguo Testamento con el aceite, porque se decía, acá está el Espíritu Santo sobre esa persona. Ahora nosotros estamos ungidos constantemente, porque cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, si vamos a ir a empezar a ver las unidades un poquito para atrás, vemos que estamos en pecado, que Dios es santo, pero es justo, entonces instituyó lo que era la expiación a través del Antiguo Pacto, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que uniera a Jesucristo, que muriera, cumpliera con la expiación, que el ser humano acepte la salvación, ese regalo, y el Espíritu Santo venga a morar en él. Cuando mora en él, el Espíritu Santo hace que el hombre sea regenerado, porque ha sido justificado, y es llevado a la santificación, lo lleva a ser apartado del mal. Una persona del Espíritu Santo se vuelve una persona sensible a las cosas del Espíritu. No estoy hablando de una persona que es una persona mística, una persona rara, pero una persona que tiene una sensibilidad espiritual. Es lo que nos lleva a nosotros a compartir del amor del Señor. Cada iglesia que se abre, cada puerta que se abre es una traba al desarrollo del infierno en la tierra, porque justamente una iglesia establece al Espíritu Santo. Nosotros tuvimos en Córdoba un ejemplo donde hubo una parte de la ciudad muy complicada en cuanto a su seguridad, y se estableció una iglesia, y cómo bajó la maldad. Uno puede decir, y claro, se enseñó un principio de vida, hubo más contención también del tipo social, pero es la función del Espíritu Santo, que lleva a la gente a cambiar de vida. Y eso es lo que nos cambia a nosotros. En nuestro devocional, en nuestro día a diario, nosotros tenemos que darle gracia al Espíritu Santo. Debemos aprender a oírle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo podemos encontrarlo en las Escrituras símbolos. Podemos encontrarlo como fuego. ¿Por qué fuego? El fuego tiene la particularidad de ser un elemento, el elemento de la limpieza. Da luz, pero purifica sobre todas las cosas. El viento simboliza la labor regeneradora del Espíritu. Veíamos en la clase anterior que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Y Nicodemo dice, ¿quién puede entender esas cosas? Y el Señor justamente habla del viento. El viento significa la labor regeneradora del Espíritu. Indica su operación misteriosa. El viento nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. De misma manera el Espíritu Santo. Son cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida que nos regenera. Es conocido como fuente de agua viva. Jesús dijo, el que creyere en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque trae vida. Es un sello. El Espíritu Santo es un sello. Es un sello, ¿por qué? Primero porque implica propiedad. Diga conmigo propiedad. Propiedad. Y ahí tiene también una cuestión que nos simboliza y nos lleva al Antiguo Testamento, a la Pascua, a la primera Pascua, donde el ángel de la muerte va pasando. Y se detiene donde está la marca. El Espíritu Santo es una marca también sobre nuestra vida. Somos propiedad del Señor. Y también es una idea de que es seguridad, de que es una garantía que nosotros tenemos. El Espíritu Santo con
Constituye las arras o un anticipo de nuestra herencia en el cielo. Es una seguridad. Por eso el Espíritu Santo echa fuera el temor. Si usted está pasando, hay gente que tiene pasado con esto tan feo que se da, que lamentablemente es más frecuente, que son los ataques de pánico, dele lugar al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo, que es el amor, echa fuera el temor. El Espíritu, otro símbolo, es el aceite. Quizá el más común, hermano, lo va a identificar que nosotros tenemos unción con aceite, que establece también el apóstol Santiago, en la unción con aceite. Porque era básicamente una señal de consagración. Trae luz, trae remedio, alivia la piel. El Espíritu Santo ilumina, libera, sana, da alivio al alma. Es conocido como la paloma, esto lo va a ver. Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios, como una paloma, dice una versión judía, cobijaba el agua del haz de las aguas. Y lo va a conocer que descendió en forma de paloma también. ¿Cómo encontramos nosotros el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Lo encontramos también como el Espíritu Creador. Lo acabo de leer Génesis 1:2. Y en el apunte encuentra varias citas. El Espíritu Santo creó al hombre y lo sostiene. Todo hombre, toda persona que sirva a Dios no es sostenida por el poder del Espíritu Santo. Y encontramos el Espíritu Santo como, el apunte lo dice, como algo dinámico, un espíritu dinámico. ¿Por qué? Porque obraba de dos maneras con sus siervos. Uno, como obreros inspirados por Dios. Y a ver, ponemos un ejemplo. Hay varios en la Biblia, hay varios. Ahí se descendió el Espíritu Santo sobre él, por ejemplo, cuando vino sobre Sansón. Venía el Espíritu sobre él y el hombre tenía una fuerza sobrenatural. Lo va a tomar también, por ejemplo, a ver otro ejemplo, Saúl. Saúl, que siendo rey, él viene del campo de trabajar y escucha que la gente está llorando. Y pregunta por qué llora la gente. Y le cuentan de una ciudad que está bajo acecho. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y él hizo ahí un acto y convocó a todo el pueblo. Y así va a encontrar diferentes. Son gente que en el Antiguo Testamento vino el Espíritu sobre él para actuar y llevar a cabo una determinada tarea. Nehemías, Esdras, Gedeón, los jueces generalmente lo va a ver en los jueces. Eso habla de gente que fue llena del Espíritu Santo por una determinada tarea. Ahora el Espíritu Santo también es dinámico porque justamente trabajó sobre, no de esa manera solamente, sino también sobre los profetas, que eran portavoces de Dios. El Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos declaraban. Y tenemos, ustedes, no sé si han tenido profetas mayores y profetas menores, pero una cantidad enorme de libros donde ve la mano de Dios de una manera sobrenatural y comprobable en todas las profecías que se han cumplido por este hombre de Dios que venía bajo el poder del Espíritu Santo. Esta gente será revelada distintas cosas. Pues Ezequiel dice: y cayó sobre mí la mano del Señor Jehová, el poder del Señor Jehová, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Por ejemplo, dice el libro de Ezequiel. Es conocido también como el Espíritu regenerador, y esa es una promesa que íbamos a tener de lo que hoy estábamos viviendo. Joel capítulo número 2, versículo número 32. Está diciendo Joel que en los postreros tiempos se ha derramado el Espíritu Santo. Y va a ser de tal manera que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. El Espíritu Santo, que es la salvación, está puesto como una promesa de que iba a venir un tiempo. Iba un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Donde el Señor, dice Jeremías, por ejemplo, pondría su Espíritu dentro de ellos. Y escribía su ley en los corazones. Es lo que hace el Espíritu Santo, pone la ley en nuestro corazón, pone la palabra de Dios. Y cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Él está hablando en un tiempo de presiones, justamente el profeta Joel. Este gran derramamiento del Espíritu Santo culminaría en el Mesías prometido.
sobre quien el Espíritu de Jehová descansaría en forma permanente como el Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor santo. Él sería el profeta perfecto y que nos dejaría a nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vemos activado justamente en el ministerio terrenal de Cristo Jesús, operando en su nacimiento. Y vendrá sobre ti, se le dijo a María, el Espíritu Santo, y la sombra te cubrirá. En el bautismo del Señor también lo vemos, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y tiene que ver con la simbología de la unción que se hacía a Jesucristo como profeta, como sacerdote y también como rey. El ministerio de Jesús lo va a ver que en Marcos ya nomás dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. O sea, Jesús era guiado constantemente por el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús es la encarnación, donde Cristo habitó en cuerpo humano y era guiado por el Espíritu Santo. Jesús, lo que hablaba y todo lo que él enseñaba, tenía la convicción de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, moraba dentro de él. Y con ese Espíritu Jesús enseñaba, con ese Espíritu Jesús sanaba a los enfermos. Y lo acompañó durante todo su ministerio. En Lucas capítulo 4, Jesús llega luego que sale del desierto, dice salió en el poder del Espíritu Santo y fue a la sinagoga y tomó cuando le tocó leer, dice que buscó y encontró la profecía de Isaías, un hombre que había sido justamente lo que hablábamos, el portavoz, que decía el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús tenía esa convicción, el Espíritu estaba sobre él. Y cuando terminó de hablar, es decir, esto se ha cumplido delante de sus ojos. Eso es lo que acompañó a Jesucristo durante todo su ministerio terrenal, la conciencia de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el mismo Espíritu Santo, el que lo llevó al desierto, también fue el que lo guió a cumplir la obra de la cruz del Calvario. Fue el que le dio fuerza y fue el que le dio auxilio para llevar a cabo la gran comisión. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él fue a la cruz con la unción que estaba sobre él. Y dice Romanos dice el libro de Romanos que el mismo Espíritu que le operó en Cristo y lo levantó de los muertos, claro, porque se manifestó en Cristo Jesús en la resurrección. Jesús luego sopló sobre sus discípulos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo en el hombre, ¿cómo opera el Espíritu Santo en nosotros? Nos da convicción. Este Paracleto también puede ser de alguna manera como un fiscal, dice ahí, donde nos señala nuestro pecado, donde nos señala las cosas que están mal. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos barre las consecuencias del pecado que ha sido a través de la expiación y nos preparamos de ser morada del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. ¿No entiende que son templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Por eso la misma morada no puede ser lleno de otra cosa. Luego la pregunta que hacía la hermana anteriormente. Viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros. Y es lo que nos hace ser fructíferos, lo que nos lleva a la verdad, lo que nos lleva a la justicia. Por eso se conoce como morada, luego que se arrepiente. Lo vimos ya, pero es repetitivo, pero más la santificación, la regeneración, pues nos lleva a ser apartado. Y esto es, el Espíritu Santo habita en nosotros con poder. Fue la promesa del Señor Jesucristo y recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre nosotros? En una reunión especial donde sentimos una palabra reveladora en nuestra vida, ahí vino el Espíritu Santo. Luego de haber ayunado 40 días, luego de haber ido a un congreso, ahí vino el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre nosotros? No sobre la iglesia primitiva, sobre nosotros. ¿Cuándo vino?
Cuando recibimos a Cristo. ¿Sabe una cosa? Como cristianos nosotros tenemos que vivir una vida de poder. Recibiremos poder. El Espíritu Santo en nosotros es poder. Y el poder es para ser también testigo. El poder me permite a mí ser testigo. Dice la palabra del Señor que el rostro del Señor brilla sobre nosotros en la promesa sacerdotal. Es el Espíritu Santo que nos viste de poder, que nuestra sola presencia, al ser morada del Espíritu Santo, contagia a los demás. Por eso la sombra de Pedro sanaba a la gente. Y decía, la canción no era la sombra. Y me voy a poner a bailar porque usted la conoce la canción, decía la cumbia. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era el Espíritu, como dice la canción. De la misma manera, Él es la promesa de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es poder para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo experimentamos ese Espíritu Santo? Primero tenemos un descenso inicial, que es cuando nosotros recibimos al Señor. Recibimos el Espíritu Santo. Pero también vemos que podemos ser llenos del Espíritu Santo con nuestra vida devocional diaria, buscándole al Señor, conociéndole, fomentando esa relación. Lo otro que tenemos es descenso del Espíritu, unciones para algunas ocasiones especiales. Por ejemplo, en la iglesia oramos cuando encomendamos un misionero, que hemos tenido por la gracia de Dios, enviar ya familias misioneras. Oramos a veces para alguna tarea en especial. Oramos, por ejemplo, cuando el congreso que nos reunimos a orar a las 7 de la mañana, oramos por el derramamiento del Espíritu Santo. Los primeros miércoles cada mes, en el mes de junio va a ser el segundo miércoles, nosotros buscamos la guía del Señor y oramos como cuerpo, viendo el derramamiento del Espíritu Santo para ese mes. Son ocasiones especiales, son visitaciones especiales del Espíritu Santo. O sea, podemos decir que son tres. La inicial, la que nosotros fomentamos, y son cuestiones especiales que vienen para nosotros para realizar determinadas tareas. Yo le haría levantar la mano, pero no tengo que predicar, me reta. Pero el Espíritu Santo viene en su vida para llenarlo de poder. El Espíritu Santo a usted lo glorificará, a usted lo llevará a la presencia del Señor. Es una fuente de agua eterna que sale a la vida eterna. Es la garantía, la arra de nuestra promesa, de que Él no nos va a dejar, que Él nos va a acompañar y es que va a glorificar a Cristo en nosotros. Bien, los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da regalos, se manifiesta en nosotros con dones, con capacidades. ¿Hay alguna lista de estas capacidades que el Espíritu Santo en la palabra? Hay tres. Diga conmigo, hay tres. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, anótelo, creo que esto no está en el apunte, del 6 al 8, 1 Corintios 12, del 4 al 11, y 1 Corintios 12, 28. Vamos de nuevo. Sí. Romanos 12, del 6 al 8, 1 Corintios 12, del 4 al 11, y 1 Corintios 12, 28. En Romano encontramos estos dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad o generosidad, liderazgo y misericordia. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, también se agrega palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua e interpretación de lengua. En 1 Corintios 12, 28, sanidades, ayudas, administraciones y diversas clases de lengua. Algunas explicaciones. ¿Qué es profecía? Significa hablar o declarar la voluntad divina. Es lo que nosotros podemos hacer a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos hablar y declarar la verdad, de verdad divina. Profecía, hay dos tipos de profecía. Profecía es profetizar con lo que viene a futuro, y profetizar también es declarar la palabra del Señor. No es solamente profetizar, no solamente declarar lo que viene en el futuro.
Por eso a Saúl le dijeron que Saúl también profetiza, porque hablaba cuando fue tomado del Espíritu Santo, el rey Saúl. Servicio. También conocido como lo que llamamos nosotros ministrar, que es la palabra griega diakonian, de ahí la palabra diácono. Algún servicio dentro de los que podemos realizar en la iglesia o a quienes están en necesidad. Enseñanza. El Espíritu Santo es un don que nos da para analizar y proclamar la palabra de Dios, explicando su significado, el contexto y la aplicación para la vida del creyente. Es la habilidad para comunicar con claridad el conocimiento y la doctrina de la palabra del Señor. Exhortación, también llamado aliento. Yo te exhorto, el exhorto del palo, ¿no? Yo te lo voy a exhortar. Exhortar tiene la palabra de consuelo, quiere decir aliento, edificar. A veces el aliento tiene que ser con una palabra que no gusta y quizá a veces tiene que ser con palabra un poco fuerte, pero tiene la idea de edificar, no de destruir. Edificación, la exhortación, diga conmigo, la exhortación es para edificación. Ya tiene la gente, ya el diablo le pega a la gente para que le peguen adentro de la iglesia. Y la exhortación es para la edificación. Faraón el que tiene el látigo. El pastor tiene un callado. Amén. El látigo de Faraón da terror. El látigo del pastor tiene que influir aliento. Dadivosidad. Es lo que te dan y piensan en lo demás. No solamente lo económico, te puede ser tiempo. Son hermanos que visitan hospitales, por ejemplo. Aquellos que se preocupan por la obra social. Liderazgo. No hay liderazgo, acá no tenemos jefe, ¿ah? Tenemos guía. Es justamente el capitán de un barco, que tiene que tener gracia, sabiduría y amor. Misericordia. Es justamente los que buscan a los que están en desgracia. Están pasando un mal momento, puede ser económico, puede ser un momento complicado en la familia o alguna situación. Palabra de sabiduría. Es alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas, que puedan ser entendidas y aplicadas a la vida real. El Espíritu Santo es lo que le discierne a usted y que le debe interpretar la palabra del Señor para que el día de hoy, para que usted le sirva. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene, hago un paréntesis, se le tiene que ser rebelde, usted tiene que tener conciencia de Dios. Se tiene que revelar una palabra. La palabra lo tiene que llevar una experiencia y esa experiencia lo tiene que llevar una acción. Si no, usted perdió el tiempo. Revelar una palabra, tiene que tomar conciencia de que está Dios, se tiene que revelar una palabra, la palabra lo tiene que llevar una experiencia con el Espíritu Santo y esa experiencia lo tiene que llevar una acción. Si usted no toma conciencia de Dios cuando viene a la iglesia, si no sabe que el Espíritu Santo está ahí, habita en usted y junto con la gente que usted está rodeado, la palabra no se hace revelada, la palabra tiene que ser predicada, la palabra entendida trae el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le lleva una experiencia y esa experiencia tiene que llevar una acción, si no es un misticismo que no sirve para nada, tiene que servirle a usted. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, es entender la verdad con una visión que solo puede venir de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es fe, también sanidad. Por eso nosotros podemos orar por la gente y la gente sea sanada. Es la labor del Espíritu Santo, es el poder que viene. Poder es milagroso. Son señales que podemos dar para que la gente, viendo, crea y Dios le salve. Discernimiento de espíritu. Hay gente que tiene la capacidad de comprender, por eso el valor de tener pastor. Y que el pastor sea alguien con fruto. Y cuando alguien le va a hablar, sabe discernir, sabe entender en el espíritu. Hablar en lenguas es una señal de lo que le pedimos a Dios. Lo que le dice la palabra, que el Espíritu Santo intercede por nosotros y le pide a Dios lo que nosotros no sabemos pedir. Eso es cuando nosotros hablamos en lengua, lo que estamos hablando. También hay interpretación de lenguas y también ayuda, que está identificado con lo
de misericordia. Así que estos son los dones, esta recepción de dones. ¿Cómo lo podemos hacer? Da una listita muy interesante, mire. Someterse a la voluntad de Dios, procurarlos esos dones, desearlos y tener fe y rendirse al Señor y aceptar y creer. Y acá terminamos la clase.